Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Mi matrimonio con Javier siempre había sido peculiar, una relación que no se ajustaba a las normas convencionales. Pero ¿qué relación realmente lo hace? Creía conocer cada uno de sus gestos y miradas, y pensaba que con los años habíamos aprendido a aceptar nuestras rarezas y convivir con ellas. Pero esa noche, todo cambió. Era una noche cálida de mayo. El aire estaba cargado de una electricidad invisible que hacía vibrar el ambiente. Regresaba del trabajo, agotada y deseando nada más que dejarme caer en el sofá con una copa de vino. Al entrar en casa, noté algo extraño en el ambiente, una sensación que no pude describir, pero que me puso en alerta. Javier estaba en la cocina, sentado frente a un vaso de whisky medio vacío. Tenía una expresión que no supe interpretar de inmediato, una mezcla de serenidad y algo más, algo inquietante. «Clara, tenemos que hablar», dijo, con una calma que me heló la sangre. Sentí un nudo en el estómago mientras me sentaba frente a él, tratando de leer en sus ojos lo que estaba a punto de decirme. Javier siempre había sido reservado, prefería la acción a las palabras. Así que cuando comenzó a hablar de la confianza y la libertad real en una relación, supe que algo muy extraño estaba por suceder. Y entonces lo dijo, directo, sin rodeos. «Quiero que me engañes». Por un momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente buscaba desesperadamente alguna lógica detrás de esas palabras, pero solo encontraba un vacío abrumador. «¿Qué has dicho?», pregunté, tratando de ocultar la agitación que sentía. «Quiero que me engañes, Clara. Quiero que te vayas con otro hombre, pero quiero que lo hagas delante de mí». Su voz era segura, serena, pero sus ojos estaban llenos de algo que no pude descifrar. Durante un instante pensé que todo era una broma enferma y retorcida, pero su expresión no cambió. No había rastro de humor en ella. «¿Por qué querrías algo así?». Mi voz temblaba, a pesar de mis intentos de mantener la calma. Él bebió otro sorbo de whisky, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «Es algo que siempre he querido», admitió finalmente, sin emoción aparente. Una necesidad mía, por así decirlo. No sabía cómo reaccionar. Sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra que pronunciaba. Mis pensamientos eran un caos, una maraña de confusión y furia. ¿Qué clase de necesidad podría ser esa? ¿Por qué querría él algo tan destructivo? «No entiendo», susurré sacudiendo la cabeza. «¿Realmente quieres que esté con otro hombre delante de ti?». «Sí», respondió sin dudar. «Pero no quiero obligarte. Solo quiero que lo hagas si de verdad lo deseas». Me levanté de la silla, sintiendo cómo la confusión y la rabia se mezclaban dentro de mí. Todo esto me parecía tan surrealista, tan erróneo. «Esto no es normal, Javier». «Lo sé», admitió, dejando el vaso sobre la mesa. «Pero nuestro amor tampoco ha sido nunca normal, ¿no crees?». Sus palabras se clavaron en mi mente, cargadas de una lógica que no comprendía, pero que al mismo tiempo despertaba una curiosidad oscura en mí que no quería admitir. Pasé días tratando de ignorar esa sensación incómoda que me invadía cada vez que recordaba lo que él había dicho, pero era imposible. ¿Por qué lo hacía? ¿Era una prueba? ¿Una forma de manipularme? ¿O había algo más profundo detrás de todo esto? Durante semanas, Javier no volvió a mencionar el tema, pero la tensión se mantenía en el aire, un espectro que rondaba cada rincón de la casa. Me sentía perdida, como si mi realidad hubiera sido volcada por completo con una sola conversación. Una parte de mí deseaba no saber más, borrar de mi memoria aquella noche, pero otra parte, más oculta y oscura, empezaba a cuestionarse. ¿Realmente conocía a mi esposo? ¿O incluso a mí misma? Las semanas que siguieron a esa noche fueron una mezcla insoportable de silencio y tensión.
Javier y yo manteníamos una conversación superficial, llena de palabras triviales sobre el trabajo, la casa o el clima, como si estuviéramos interpretando un guión escrito para ocultar la verdad. Pero esa verdad estaba ahí, acechando, esperando a ser enfrentada. Cada vez que él me miraba, sentía que había algo que esperaba de mí, como si buscara una señal, una decisión que yo aún no había tomado. Había momentos en los que me sorprendía mirándolo fijamente, tratando de descifrar en su rostro si todo esto era solo un juego retorcido, una prueba para medir mi lealtad. Pero Javier no dejaba escapar nada. Sus gestos eran siempre tranquilos, su sonrisa amable, pero había algo en sus ojos, una intensidad contenida que no había visto antes. Me sentía atrapada entre la necesidad de exigirle explicaciones y el deseo de ignorar todo lo que había sucedido. Una noche, después de un día largo en el trabajo, no pude soportar más la opresión de nuestra casa. Salí a caminar sin rumbo, dejando atrás el calor sofocante de nuestra sala y la carga invisible de la tensión. El aire fresco de la noche me acariciaba el rostro, despejando un poco el nudo que llevaba en el pecho. Las calles del barrio estaban casi desiertas y me encontré caminando hacia un pequeño parque en el que solíamos pasear antes de que nuestra vida se volviera tan complicada. Me senté en un banco, cerrando los ojos por un momento y dejándome llevar por los sonidos de la noche. Pero mi mente, siempre inquieta, regresó a esa conversación con Javier. ¿Qué pretendía con todo esto? ¿Quería que descubriera algo sobre mí misma? ¿O era solo un intento de manipulación? ¿De probarme? Recordar sus palabras me provocaba un torbellino de emociones, una mezcla de miedo, incredulidad y algo que no quería admitir: curiosidad. Paseando por la ciudad, mis pasos me llevaron hasta un pequeño bar que solía frecuentar antes de casarme. No había estado allí en años, pero la nostalgia me hizo detenerme. Sin pensarlo demasiado, entré, buscando una distracción, algo que pudiera aliviar el peso que sentía en mi corazón. El lugar estaba medio vacío, con una suave música que flotaba en el aire. Me senté en la barra, pidiendo una copa de vino, esperando que el alcohol me ayudara a poner en orden mis pensamientos. Fue entonces cuando lo vi. Diego, el camarero que trabajaba allí desde siempre, estaba detrás de la barra. Lo conocía de años atrás. Habíamos intercambiado bromas y conversaciones ligeras en muchas ocasiones. Pero esa noche, cuando se acercó a mí, con una sonrisa fácil y esos ojos oscuros que parecían capaces de ver más allá de las apariencias, sentí algo diferente, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. «Clara, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa curiosa. Me sorprendió que recordara mi nombre. Asentí, devolviéndole la sonrisa, aunque la mía no llegaba a mis ojos. «Hace tiempo que no te veía por aquí», dijo, inclinándose un poco hacia adelante, como si mi presencia le causara una genuina curiosidad. «Sí, bueno, ya sabes, la vida de casada». Intenté bromear, pero mi voz salió más seria de lo que había planeado. Diego repitió mis palabras, como saboreándolas, mientras me observaba con una intensidad que me hizo estremecerme. «La vida de casada», repitió, y luego agregó con un tono que no pude interpretar. «¿Y cómo va eso?». Solté un suspiro, incapaz de mantener la fachada. Había algo en su mirada, en su presencia, que me hacía bajar la guardia. «Complicada», admití, sorprendiéndome a mí misma al ser tan honesta con un extraño. Diego dejó de sonreír, y su expresión se volvió más seria, más reflexiva. «Lo entiendo», dijo, su voz tranquila, como si supiera exactamente de lo que hablaba. «Todos tenemos nuestras complicaciones». Luego se inclinó un poco más, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo olvidar el ruido a nuestro alrededor. Pero a veces, esas complicaciones nos llevan a descubrir cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Sus palabras resonaron en mi mente, como si tocaran algo profundo, algo que había tratado de ocultar.
Sentí que mis defensas se desmoronaban, y una parte de mí, una parte que no reconocía, se sintió atraída por esa idea. ¿Estaba buscando algo que había perdido? ¿O estaba huyendo de algo que no quería enfrentar? Sin darme cuenta, me encontré respondiendo a su mirada con una mezcla de miedo y deseo. Diego se acercó aún más, su presencia llenando el espacio entre nosotros. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí el calor de sus labios sobre los míos. Fue un beso breve, cargado de una chispa que recorrió todo mi cuerpo. Me resistí por un instante, mis manos temblando, pero luego algo dentro de mí cedió, y respondí al beso con una intensidad que no sabía que poseía. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, sorprendidos por lo que acababa de suceder. Mi mente era un caos de emociones, miedo, culpa, pero también una chispa de vida, de algo nuevo y desconocido. Me aparté rápidamente, sintiendo que la realidad me golpeaba de nuevo. Diego no dijo nada, pero su mirada lo decía todo, una mezcla de curiosidad y comprensión. «Lo siento», murmuré, mi voz apenas un susurro. Diego me miró con una calma que me desarmó. A veces los caminos más inesperados nos llevan a donde realmente queremos ir. Sus palabras quedaron flotando en el aire y yo me quedé ahí, sin saber qué hacer ni qué sentir. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Y en ese momento me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron a aquella noche en el bar se convirtieron en un torbellino de emociones contradictorias. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado, como si el beso con Diego no hubiera sido más que un error, un impulso momentáneo que debía olvidarse. Pero no podía. Cerraba los ojos y podía sentir todavía la calidez de sus labios, la intensidad de su mirada, y junto a esa sensación venía una culpa aplastante, una que me perseguía sin tregua. Javier notó el cambio en mí. Siempre había sido perceptivo, y aunque seguía sin mencionar nada sobre aquella conversación que lo había iniciado todo, sus ojos me seguían con una atención diferente. Era como si esperara que algo sucediera, como si ya supiera que yo había cruzado una línea y estuviera simplemente aguardando el momento en que me delatara a mí misma. Me sentía atrapada. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión, un lugar lleno de silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Javier se mostraba amable y comprensivo, pero su comportamiento solo añadía más peso a la carga de mi conciencia. Había algo en él, una calma tensa, como la tranquilidad que precede a una tormenta. Cada noche, al acostarnos, sentía que el abismo entre nosotros crecía, y cada día era una batalla para mantener una apariencia de normalidad. Una tarde, cuando estábamos cenando, Javier rompió el silencio de una manera que hizo que mi corazón se detuviera. «He estado pensando en lo que hablamos aquella noche», dijo, su voz calmada, pero con un tono que no pude descifrar de inmediato. Levanté la vista de mi plato, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decirle. No podía confesarle lo que había sucedido con Diego, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. «¿Has tenido tiempo de reflexionar?», preguntó Javier, dejando el tenedor sobre la mesa y mirándome directamente a los ojos. El peso de su mirada me hizo temblar. No estaba preparada para esta conversación, pero sabía que no podía evitarla más. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la compostura. «No entiendo por qué lo pediste. ¿Por qué querrías algo así?». Javier suspiró, su expresión volviéndose seria, pero no hostil. Se recostó en la silla y se tomó un momento antes de hablar. «Porque quiero entenderte, Clara. Quiero saber hasta dónde estás dispuesta a llegar por ti misma, no por mí». Sus palabras eran inquietantes, llenas de una lógica que me desarmaba. No se trataba de celos ni de control, se trataba de algo mucho más profundo. Me di cuenta de que, en algún nivel,
Él quería que yo enfrentara algo que ni siquiera yo misma comprendía. Pero la forma en que lo había propuesto, ese deseo de que yo lo hiciera delante de él, todavía me parecía un misterio oscuro. El silencio se instaló entre nosotros, tenso y cargado de preguntas sin respuestas. Finalmente, aparté la mirada, incapaz de sostener su intensidad. Sigo sin entenderlo, Javier. No sé qué es lo que buscas. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Lo sé, pero tampoco quiero obligarte a entender. Solo quiero que pienses en lo que realmente deseas. Porque no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que tú necesitas. Sentí una oleada de emociones encontradas. Por un lado, estaba furiosa con él por haberme lanzado a este abismo de dudas y tentaciones. Pero por otro lado, sentía que había algo en sus palabras que tocaba una verdad que yo misma había estado evitando. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Era esto solo una cuestión de infidelidad? ¿O había algo más? Algo que iba más allá de lo físico y entraba en el territorio de lo emocional y lo personal? Esa noche, no pude dormir. Me giraba de un lado a otro en la cama, escuchando la respiración tranquila de Javier a mi lado, mientras mi mente seguía dándole vueltas a la conversación. Finalmente, me levanté y salí de la habitación, sin saber exactamente a dónde ir. Me encontré de pie en la cocina, con las luces apagadas, mirando el reflejo de la luna en el vidrio de la ventana. El teléfono, olvidado sobre la encimera, vibró de repente haciéndome saltar. Lo agarré rápidamente, mi corazón acelerándose sin razón. Era un mensaje de Diego. Por un momento, dudé en abrirlo, pero la curiosidad y la emoción que sentía al ver su nombre fueron más fuertes. ¿Estás bien?, decía el mensaje, simple y directo. Sus palabras me hicieron sentir una calidez inesperada y mis dedos se movieron solos, escribiendo una respuesta. No lo sé, solo sé que no puedo dormir. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. ¿Quieres hablar? Mis manos temblaron mientras leía esa pregunta. Sabía que hablar con él era peligroso, que solo añadiría más leña al fuego que ya había encendido. Pero una parte de mí deseaba esa conexión, esa emoción que había sentido en el bar. Así que sin pensar demasiado le respondí. Sí. ¿Dónde estás? La respuesta llegó casi de inmediato. En el mismo lugar de siempre. Te espero. Me quedé mirando el teléfono, consciente de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Miré hacia la puerta de la habitación, donde Javier dormía sin saber nada de lo que estaba pasando dentro de mí. Tomé una respiración profunda y sin hacer ruido, agarré mi abrigo y salí de la casa. El aire nocturno era fresco y revitalizante, pero no pudo calmar el caos en mi mente. Caminé rápidamente hacia el bar, sintiendo cómo el peso de mis propias decisiones se volvía cada vez más pesado con cada paso que daba. Cuando llegué, Diego estaba allí, sentado en una de las mesas al fondo, con una expresión de preocupación que se suavizó al verme. «Clara», dijo suavemente, levantándose y acercándose a mí. «¿Estás bien?» Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. No lo sabía. No sabía si estaba bien, si estaba haciendo lo correcto o si estaba perdiendo por completo el control de mi vida. Diego me tomó de la mano, sus dedos cálidos y firmes. «No tienes que hacer nada que no quieras hacer, pero estoy aquí, si necesitas hablar». Sus palabras fueron un bálsamo para mis emociones desbordadas, y por un momento me permití sentir ese alivio, esa conexión que parecía llenar el vacío que llevaba dentro. Pero también sabía que cada paso que daba hacia él era un paso más hacia un camino del que quizás no habría retorno. Me senté junto a Diego en el pequeño rincón del bar, sintiendo que el peso de mis problemas, aunque fuera solo por un momento, se aliviaba un poco. La luz tenue del lugar arrojaba sombras suaves sobre su rostro y sus ojos, esos ojos oscuros que parecían leer cada rincón de mi alma, me miraban con una mezcla de comprensión y preocupación. Había algo en su presencia que me daba una sensación de seguridad,
pero también me aterrorizaba porque sabía que estaba jugando con fuego. «Gracias por venir», dijo Diego, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Yo jugueteé con el vaso de agua que había pedido, incapaz de mirarlo directamente. «No estoy segura de por qué lo hice», confesé, mi voz apenas un susurro. «Estoy perdida. Me siento como si ya no supiera quién soy». Él asintió sin juzgarme, sin presionarme. A veces perderse es la única forma de encontrarse. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en mi mente. Levanté la vista y encontré sus ojos, tan sinceros que me hicieron sentir expuesta, vulnerable. Quise preguntarle cómo había llegado a entenderme tan bien en tan poco tiempo. ¿Cómo era posible que un extraño pudiera hacerme sentir de esta manera? Pero no lo hice. En lugar de eso, dejé que el silencio hablara por mí, que mis sentimientos flotaran en el aire sin ser nombrados. Diego no intentó llenar ese silencio incómodo con palabras vacías. Se quedó a mi lado dándome el espacio que necesitaba. Era diferente a Javier. Con mi esposo, todo había sido siempre estructurado, lógico, hasta que esa conversación absurda y desgarradora lo había cambiado todo. Pero aquí, con Diego, no había estructura, solo una corriente de emociones incontrolables que me arrastraban a un lugar desconocido. «¿Sabes?», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «He pensado mucho en ti desde aquella noche». Sus palabras me hicieron estremecerme y mis ojos se encontraron con los suyos, buscando respuestas que temía encontrar. «Diego», comencé, pero no sabía qué quería decir. «No tienes que decir nada», me interrumpió suavemente, una sonrisa triste en sus labios. «Solo quería que lo supieras». El bar estaba tranquilo, con solo un par de clientes dispersos por el lugar. La música suave llenaba el ambiente y por un momento sentí que el mundo fuera de esas paredes no existía. Pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre, que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad que me esperaba en casa. Me pasé las manos por el cabello sintiéndome abrumada. Diego observó mi gesto con una ternura que no esperaba. «No quiero ser la razón de tus problemas, Clara». Su voz era honesta, cargada de una preocupación sincera. «Si necesitas alejarte de esto, lo entenderé». Mi corazón se encogió al escuchar eso. No quería alejarme de él, no después de todo lo que había sentido, de la conexión inesperada que habíamos compartido. Pero tampoco podía seguir así, en este limbo entre lo que deseaba y lo que estaba bien. «No es tu culpa», susurré. «Todo esto, todo lo que estoy sintiendo, es algo que estaba ahí antes de que tú aparecieras». Diego asintió, aceptando mis palabras con una calma que me conmovió. «Entonces, ¿qué es lo que quieres, Clara?», preguntó con suavidad, pero sus palabras fueron como un golpe. ¿Qué quería? Esa era la pregunta que no dejaba de atormentarme. No lo sabía. O tal vez lo sabía, pero no quería admitirlo. Quería sentirme viva, deseada, libre de la prisión invisible que había construido a mi alrededor. Pero también quería estabilidad, amor, todo lo que mi matrimonio con Javier alguna vez me había dado. Estaba dividida, partida en dos por un deseo que no sabía cómo manejar. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación de sus dedos rozando mi mano. Una caricia ligera que hizo que mi corazón latiera más rápido. «No lo sé», admití finalmente, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «No sé qué quiero». Diego no se apartó. Su mano siguió sosteniendo la mía, ofreciéndome un consuelo que no sabía que necesitaba. «Entonces, no tomes ninguna decisión esta noche», dijo, con una voz que me envolvió como un abrazo. A veces, es mejor dejar que las respuestas lleguen por sí solas. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que no podía seguir así para siempre. En algún momento, tendría que enfrentarme a mis sentimientos y decidir cuál de los dos caminos tomar. Pero por ahora, solo me permití sentir la calidez de su presencia, el alivio de estar con alguien que no exigía respuestas. Finalmente, después de lo que parecieron horas,
Me levanté, sabiendo que no podía quedarme más tiempo. «Gracias por escucharme», murmuré. Diego asintió y me sonrió, una sonrisa triste, pero llena de comprensión. «Siempre estaré aquí, si necesitas hablar». Al salir del bar, el aire fresco de la noche me golpeó, despejando un poco la neblina de confusión en mi mente. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, sintiendo que la carga que llevaba se había aligerado solo un poco, pero sabiendo que aún quedaba un largo camino por delante. Al llegar a casa todo estaba oscuro. Javier no estaba en la sala y el silencio me recibió con una frialdad que hizo que mi corazón se encogiera. Me dirigí a nuestra habitación, sintiendo que cada paso me acercaba a un destino incierto. Al abrir la puerta, vi a Javier sentado en la cama, con la luz tenue del velador iluminando su rostro. Sus ojos se alzaron al verme, y su expresión era una mezcla de cansancio y algo más, algo que no supe descifrar. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz suave, pero cargada de una tristeza que me desgarró por dentro. Sentí que el nudo en mi garganta regresaba, y supe que ya no podía seguir escapando. Era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones, de las decisiones que había tomado y las que aún debía tomar. El aire en la habitación se sentía denso, cargado con una tensión que me resultaba casi insoportable. Javier estaba sentado en el borde de la cama, sus ojos fijos en mí, buscando respuestas que no estaba segura de poder darle. Me quedé inmóvil en el umbral de la puerta, sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. «¿Dónde estabas?», repitió, su voz más suave esta vez, pero no menos cargada de significado. Tragué saliva, tratando de pensar en una mentira convincente, algo que pudiera aliviar la situación, pero me di cuenta de que ya no podía seguir escondiéndome. La verdad estaba justo delante de nosotros, y negarla solo haría las cosas peores. Tomé una respiración profunda, preparándome para la conversación que había evitado desde aquella noche en la cocina. Salí a caminar. «Necesitaba despejarme un poco», respondí, mi voz temblando. Javier no se movió, pero su mirada se endureció ligeramente. Podía sentir su desconfianza, el escepticismo en sus ojos. Era un hombre que siempre había valorado la honestidad, y ahora yo me encontraba traicionando esa confianza con cada palabra que salía de mi boca. «¿Eso es todo?», preguntó, su tono calmado pero peligroso, como si una tormenta se estuviera gestando justo debajo de la superficie. El silencio que siguió fue insoportable. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, que cualquier paso en falso podría hacerme caer. Finalmente, bajé la vista, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. «Sí, eso es todo», mentí, aunque mi voz sonaba hueca, vacía. Javier se levantó lentamente, y el movimiento hizo que me tensara, como si esperara que de un momento a otro la calma diera paso a una explosión. Pero en lugar de eso, él simplemente caminó hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad de la noche. «¿Recuerdas cuando me dijiste que no sabías lo que querías?», dijo en voz baja, sin girarse a mirarme. «Me he estado preguntando si alguna vez lo has sabido». Sus palabras me cortaron como un cuchillo. No eran duras, no eran dichas con rabia, pero llevaban un peso tan doloroso que me hizo sentir aún más culpable. Me abracé a mí misma, tratando de encontrar algo de calor, algo de consuelo, pero no lo encontré. «He estado pensando mucho en eso», continuó él, su voz quebrada por algo que no podía definir, «en lo que significa para nosotros, para nuestro matrimonio. Y me he dado cuenta de que estoy perdiendo algo, Clara. Te estoy perdiendo». Una lágrima resbaló por mi mejilla y me apresuré a limpiarla, como si negarla pudiera hacer desaparecer el dolor. «Javier, yo...» Intenté hablar, pero no sabía qué decir. No había palabras suficientes para explicar el caos que se había apoderado de mí. Él se giró lentamente, y por primera vez
Vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. No miedo a perderme, sino miedo a lo que nuestra relación se había convertido, a lo que estábamos destruyendo sin siquiera saber cómo detenernos. ¿Por qué no podemos ser honestos el uno con el otro?, preguntó, y su voz tembló levemente, traicionando sus emociones. Todo esto, lo que ha pasado entre nosotros, empezó porque quise ser sincero, porque quise que exploráramos juntos esas partes de nosotros mismos que siempre hemos ignorado. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Me sentí pequeña, insignificante en medio de esa confrontación que había tratado de evitar a toda costa. No sé qué quiero, admití finalmente con la voz rota. No sé quién soy. Todo lo que sé es que estoy asustada y que me siento perdida. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Javier se acercó lentamente, sus pasos pesados, como si cada uno de ellos le costara un gran esfuerzo. Se detuvo frente a mí y por un momento pensé que iba a gritar, que iba a dejar salir toda la frustración que estaba contenida en su pecho. Pero en lugar de eso levantó la mano y me acarició la mejilla, con una ternura que me desarmó por completo. «Tú no eres la única que está asustada, Clara», murmuró. «Yo también lo estoy. Tengo miedo de que lo que éramos, lo que fuimos alguna vez, ya no pueda salvarse». Sus palabras me hicieron temblar y las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza, sin poder contenerlas. Todo el dolor, la culpa, el miedo se derramaron en ese instante y me sentí más vulnerable que nunca. «Lo siento tanto», dije entre sollozos, sintiendo cómo mi cuerpo se sacudía con cada palabra. No sé cómo llegamos a esto. Javier me abrazó y el calor de su cuerpo fue un alivio que no sabía que necesitaba. Me sostuve de él como si fuera lo único que me mantenía a flote, mientras mi mente seguía luchando por encontrar sentido en todo el caos. Nos quedamos así, abrazados en la penumbra de nuestra habitación, dos almas rotas, tratando de encontrar la manera de recomponerse. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que algo había cambiado. No era una solución, no era el fin de nuestros problemas, pero era un primer paso, un pequeño respiro en medio de una tormenta que parecía interminable. Cuando finalmente nos separamos, Javier me miró con los ojos llenos de dolor, pero también de una determinación que me dio un rayo de esperanza. «No sé qué va a pasar con nosotros, Clara», dijo con sinceridad, «pero quiero intentar entenderlo, aunque sea difícil, aunque nos duela». Yo asentí, porque era lo único que podía hacer. No había respuestas fáciles, no había soluciones rápidas. Pero en ese momento supe que, por muy incierto que fuera nuestro futuro, todavía quedaba algo por lo que luchar. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. Esa noche fue larga e interminable. Después de nuestro abrazo cargado de dolor y arrepentimiento, me acosté junto a Javier en nuestra cama, pero el sueño nunca llegó. Escuché su respiración pausada y profunda y me pregunté si él también estaba despierto, luchando con sus propios demonios, o si había logrado encontrar una paz momentánea que a mí me eludía. Cerré los ojos, tratando de ignorar el torbellino de emociones que me inundaba, la culpa, el deseo, la confusión. Sentía como si estuviera dividida en dos, incapaz de reconciliar la versión de mí misma que había compartido una vida con Javier y la nueva versión, desconocida y temerosa, que había despertado en mí después de aquel beso con Diego y de las palabras de Javier. Me levanté de la cama con cuidado para no despertarlo y caminé hasta la sala. El aire nocturno estaba fresco, entrando por la ventana ligeramente abierta, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me envolví en una manta, buscando algo de calor, pero no había refugio para el frío que sentía en mi interior. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas y dejé que los pensamientos me invadieran. ¿Quién era yo ahora? ¿En qué me había convertido? Mis propias preguntas eran abrumadoras,
y la respuesta parecía siempre fuera de mi alcance. El teléfono vibró de repente, sacándome de mi ensimismamiento. Lo miré con el corazón en un puño, temiendo y esperando al mismo tiempo. Era un mensaje de Diego. ¿Estás despierta? Leí, y sentí como mi pulso se aceleraba. No sabía qué responder. Mi mente me decía que debía ignorarlo, que cualquier cosa que hiciera solo complicaría más la situación. Pero mi corazón anhelaba esa conexión, ese alivio que él parecía ofrecer. Finalmente, después de un minuto de vacilación, escribí: sí, no he podido dormir. No pasó mucho tiempo antes de que la pantalla se iluminara con una respuesta. Tampoco yo. ¿Puedo llamarte? El dilema me golpeó de nuevo. Sabía que hablar con él sería como echar sal en una herida abierta, pero al mismo tiempo, la soledad me estaba asfixiando y necesitaba oír una voz que no estuviera llena de dolor y arrepentimiento. Mis dedos temblaron mientras escribía: sí, llámame. El teléfono sonó casi al instante, y al escuchar su voz al otro lado de la línea, sentí que una parte de mí se calmaba, aunque solo fuera por un breve momento. «Hola, Clara», dijo Diego, su voz suave y llena de preocupación. «Hola, Diego», respondí con un nudo en la garganta. No sé por qué acepté esta llamada. Él rió suavemente, pero no con burla, sino con una calidez que hizo que mis defensas comenzaran a desmoronarse. «Tal vez porque ambos estamos igual de perdidos», dijo. «O tal vez porque a veces hablar con alguien que entiende es lo único que nos mantiene cuerdos». Nos quedamos en silencio durante un momento, y me di cuenta de lo natural que se sentía hablar con él, de lo fácil que era. Esa simplicidad, esa conexión que compartíamos, era aterradora y adictiva. «No quiero hacerte daño, Diego», murmuré, más para mí misma que para él. «¿No es eso lo que me preocupa?», respondió. «Lo que me preocupa es que te estés haciendo daño a ti misma, tratando de ser todo para todos». Sus palabras eran tan precisas, tan sinceras, que me dolieron, porque él tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la esposa perfecta, la mujer que se esperaba que fuera, que había olvidado cómo ser simplemente yo. Y ahora, enfrentada a mis propios deseos y confusiones, estaba perdiendo el control de todo. «No sé quién soy», admití, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. «Siento que estoy perdiendo a Javier, que me estoy perdiendo a mí misma, y no sé cómo detenerlo». Diego suspiró al otro lado de la línea y pude imaginarlo frotándose la frente, tratando de encontrar las palabras correctas. «Tal vez no se trata de detenerlo, Clara. Tal vez se trata de dejar que las cosas se desarrollen y aceptar lo que sea que venga después». Quise protestar, decirle que todo esto era demasiado, que no podía dejar que mi vida se desmoronara de esa manera, pero había algo en sus palabras, en la calma con la que las decía, que me hizo sentir que quizás tenía razón. Tal vez necesitaba dejar de pelear contra el caos y empezar a comprenderlo. Nos quedamos hablando durante horas sobre cosas simples y complicadas, sobre el miedo y la esperanza, sobre la vida y las expectativas que nunca habíamos pedido. Fue un respiro en medio de una tormenta, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía dejar de disfrutarlo. Cuando finalmente colgué, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de colores suaves. Me quedé mirando cómo la oscuridad se desvanecía poco a poco, preguntándome qué traería ese nuevo día, qué decisiones tendría que tomar. Sabía que el tiempo para evadir la realidad estaba llegando a su fin, que Javier merecía más que las mentiras y los secretos que había estado acumulando. Pero también sabía que no estaba lista para enfrentar todo eso. No todavía. El amanecer traía consigo una calma engañosa, como si el nuevo día fuera capaz de borrar todas las complicaciones y dudas que se habían acumulado la noche anterior. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando escuché los suaves pasos de Javier acercándose a la sala.
Me senté con la espalda recta en el sofá, intentando recuperar la compostura, y me giré para encontrarlo observándome desde la puerta. Parecía agotado, con el rostro marcado por la falta de sueño y una sombra de tristeza que hacía que mis remordimientos se intensificaran aún más. En sus ojos no había rabia ni reproches, solo una confusión que me rompió el corazón. ¿No has dormido nada?, preguntó, su voz ronca por el cansancio. Negué con la cabeza, incapaz de articular una respuesta que no sonara vacía. Javier se acercó lentamente y se sentó a mi lado, dejando un espacio entre nosotros que se sentía más vasto que nunca. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido de los pájaros matutinos llenaba el silencio. Estuve pensando, dijo finalmente, sus palabras cuidadosas, como si las estuviera pesando una por una, sobre lo que nos ha traído hasta aquí. Sentí cómo mi pecho se apretaba, anticipando lo que estaba por decir. Temía que esta conversación fuera el punto de ruptura, el momento en que finalmente admitiríamos que ya no había vuelta atrás. Javier, yo... empecé, pero él levantó una mano para detenerme. «Déjame hablar, por favor», pidió con suavidad. Me mordí el labio y asentí, dándole espacio para decir lo que necesitaba. Él suspiró profundamente, como si el aire que respiraba fuera lo único que lo mantenía firme. «Sé que lo que te pedí aquella noche fue extraño, incluso egoísta». Su voz se quebró levemente y él apartó la mirada, como si le costara enfrentarme. Pero lo hice porque sentía que nos habíamos estancado, que nuestra vida se había vuelto una serie de rutinas vacías. Quería que te sintieras libre, que entendieras que no tenías que ser perfecta para mí, que siempre estarías a salvo conmigo. Sus palabras me sorprendieron, y el peso de lo que decía me golpeó como una ola fría. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada, culpable por mis deseos y confusiones, que nunca me había detenido a pensar en lo que Javier realmente buscaba. Pero me doy cuenta de que no solo te estaba pidiendo que te arriesgaras, sino que también me estaba arriesgando a perderte, continuó, su voz quebrada por la sinceridad. Y no sé si eso era justo para ninguno de los dos. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos, y me las limpié rápidamente, sin éxito. Sentí que todo lo que habíamos construido, todas nuestras memorias, se estaban desmoronando frente a mí, y no sabía cómo detenerlo. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz llena de angustia. «¿Cómo arreglamos algo que parece tan roto?». Javier se volvió hacia mí, y por primera vez en días vi un atisbo de esperanza en su expresión. Extendió una mano y tomó la mía, sus dedos cálidos entrelazándose con los míos. «No lo sé», admitió con franqueza, «pero quiero intentarlo. Quiero entenderte, Clara. Incluso si eso significa que tengamos que descubrir cosas de nosotros mismos que nunca quisimos enfrentar». La honestidad de sus palabras me hizo sentir aún más vulnerable, pero también me llenó de una sensación de alivio, de saber que él estaba dispuesto a luchar por nosotros, incluso cuando yo misma dudaba. «También quiero intentarlo», susurré, aunque mi voz temblaba. «Pero hay cosas en mí que todavía no entiendo. He hecho cosas que... no sé si puedas perdonarme». Javier apretó mi mano con más fuerza, y su mirada se suavizó. «Todos cometemos errores, Clara, y a veces esos errores nos llevan a encontrar las respuestas que necesitamos». Hizo una pausa y agregó: «Lo único que no quiero es perderte sin haber luchado por lo que una vez tuvimos». Mi corazón se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. La conversación no resolvía todo, pero era un comienzo, un hilo al que aferrarse mientras intentábamos desentrañar el caos que había invadido nuestras vidas. Me acerqué a él y apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo su calor y dejándome reconfortar por ese pequeño gesto de cercanía. Nos quedamos así, abrazados en la penumbra de la sala, mientras el sol comenzaba a iluminar las paredes con su luz dorada.
La mañana traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, aunque no sabíamos si seríamos lo suficientemente fuertes para cumplirla. Pero, por ahora, estábamos juntos, y eso era todo lo que podía pedir. Poco después, Javier se levantó y me besó suavemente en la frente, antes de irse a preparar café. Lo observé mientras se movía por la cocina con una calma que parecía precaria, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio en un terreno inestable. Me prometí a mí misma que no iba a dejar que esa calma se desmoronara, que iba a enfrentar lo que viniera con la misma sinceridad que él había mostrado. Pero aún quedaba algo pendiente, algo que no podía ignorar. El teléfono en mi bolsillo era un recordatorio constante de mi conexión con Diego, de las emociones que había despertado en mí y de las decisiones que todavía debía tomar. No podía seguir huyendo de esa realidad. Sabía que el momento de enfrentar todo eso estaba más cerca de lo que quería admitir. El café de la mañana llenó la casa con su aroma familiar, un intento de recuperar la rutina y la normalidad que se habían perdido en medio de todo el caos. Javier se movía por la cocina con movimientos mecánicos y yo me quedé sentada en el sofá, observándolo con una mezcla de gratitud y tristeza. Las cosas no se habían arreglado de la noche a la mañana, y ambos lo sabíamos. Pero había una promesa tácita de que intentaríamos encontrar la manera de curar las heridas, aunque no supiéramos cómo. Cuando me trajo una taza de café, nuestras manos se rozaron y sentí un calor que me recordaba los días en que todo era más simple, cuando amarnos no requería tanto esfuerzo. Le dediqué una sonrisa pequeña pero sincera, y él la devolvió, aunque en sus ojos seguía habiendo una sombra de duda, una pregunta no formulada que flotaba entre nosotros. Tomé un sorbo de café, tratando de concentrarme en el calor que se deslizaba por mi garganta, y me pregunté si alguna vez lograríamos volver a esa normalidad. Pero dentro de mí, sabía que nunca volveríamos a ser los mismos. Algo había cambiado para siempre. El teléfono vibró en mi bolsillo, rompiendo el frágil momento de calma. Mi corazón se detuvo por un segundo y las manos me temblaron al sacar el aparato. Era un mensaje de Diego. Espero que estés bien. Estoy aquí si necesitas hablar. Javier, que se había sentado frente a mí, me observó con una expresión inescrutable. Sabía que estaba esperando a que le explicara el mensaje, a que le diera alguna señal de que las cosas no estaban tan rotas como parecían, pero yo no podía. No aún. Las emociones dentro de mí eran demasiado complicadas, demasiado contradictorias. ¿Algo importante?, preguntó Javier, con una voz neutral que apenas ocultaba la curiosidad. No, nada, mentí, guardando el teléfono rápidamente. La mentira dejó un sabor amargo en mi boca, y Javier asintió lentamente, como si no se creyera del todo mi respuesta, pero decidiera no presionar. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, y mi mente no dejaba de girar en círculos. Sabía que tenía que resolver las cosas con Diego, que no podía seguir ocultando la verdad y manteniendo a Javier en este limbo interminable. Más tarde esa mañana, cuando Javier salió de casa para una reunión de trabajo, me encontré sola otra vez, con mi propia indecisión devorándome por dentro. Me senté en la cama, mirando el espacio vacío donde él había estado, y sentí que el peso de mis acciones se hacía más insoportable con cada segundo que pasaba. Tomé el teléfono y abrí la conversación con Diego. Mis dedos dudaron sobre la pantalla, pero finalmente escribí: necesitamos hablar. Hoy. La respuesta de Diego llegó casi de inmediato. Claro, dime dónde y cuándo. Pensé por un momento. No quería que fuera en el bar, ni en ningún lugar donde las emociones pudieran desbordarse tan fácilmente. Elegí un pequeño café en el centro, uno que siempre había tenido un ambiente tranquilo, y le envié la dirección y la hora. Al hacerlo, sentí que mi pecho se apretaba. Este encuentro sería crucial, una oportunidad para decidir qué papel jugaría él en mi vida.
si es que podía jugar alguno. Pasé las horas siguientes tratando de distraerme, pero cada intento fue inútil. Mi mente volvía una y otra vez a lo que iba a decirle a Diego, a cómo explicarle lo que estaba sintiendo sin hacerle daño, y al mismo tiempo, sin traicionar a Javier. Cuando llegó el momento de salir, me miré en el espejo, viendo el cansancio reflejado en mis ojos. Me puse un abrigo ligero y salí de casa, sintiendo el frío del aire de la mañana como una bofetada. El camino al café fue un borrón. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se atropellaban unos a otros. Al llegar, vi a Diego esperándome en una de las mesas del exterior, con una taza de café frente a él. Parecía relajado, pero cuando me vio, su expresión cambió. Se levantó de inmediato y se acercó, con una mezcla de preocupación y ternura que me hizo sentir aún más culpable. «Clara», dijo suavemente, y mi nombre en sus labios sonó diferente, más íntimo, más peligroso. «Hola, Diego». Mi voz salió quebrada, y él me guió hacia la mesa donde me senté, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. El silencio que siguió fue tenso, pero él no presionó. Esperó a que hablara, a que encontrara las palabras adecuadas. «No sé por dónde empezar», admití, jugando con los dedos, tratando de contener la tormenta de emociones dentro de mí. «Todo esto, tú y yo, nunca fue algo que planeé, pero ha cambiado todo». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros buscando los míos. «Lo sé, y lo último que quiero es complicar más tu vida». «Pero ya la has complicado», dije con una amargura que no pude evitar. «Y yo también he sido parte de eso». Me miró con una mezcla de comprensión y dolor, y yo sentí que algo se rompía dentro de mí. No quería hacerle daño, no quería ser la causa de su sufrimiento, pero también sabía que no podía seguir jugando con los sentimientos de los demás, ni con los míos. «He hablado con Javier», continué, mi voz temblando. «Estamos tratando de arreglar las cosas, de entender qué queremos. Pero no sé si puedo seguir viéndote sin que todo se haga aún más complicado». Diego me escuchó en silencio, y la tristeza en su rostro fue un reflejo del peso que ambos llevábamos. «Si lo que necesitas es espacio, te lo daré», dijo finalmente, su voz llena de una sinceridad que me dolió. «Pero quiero que sepas que estaré aquí, si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, sin expectativas, sin presiones». Sus palabras eran un consuelo y una carga al mismo tiempo. Agradecía su comprensión, pero sabía que dejarlo ir no sería fácil. Me mordí el labio luchando por mantener la compostura. «Gracias, Diego». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero logré contenerlas. «Siento todo esto, siento haberte arrastrado a mi caos». Él negó con la cabeza, y una sonrisa triste apareció en sus labios. «A veces, el caos es donde encontramos lo que realmente importa». Nos quedamos en silencio, y supe que este podría ser nuestro último encuentro, al menos por un tiempo. Me levanté, y él hizo lo mismo. No hubo abrazos ni besos, solo una mirada que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Di media vuelta y me alejé, sintiendo que con cada paso que daba, dejaba atrás algo importante, pero también sabía que era necesario. El camino de regreso a casa fue largo y pesado, y cuando llegué, me sentí vacía y agotada. Javier estaba allí, sentado en el sofá esperándome. Al verme entrar, se levantó y por un momento, el miedo a lo que él pudiera preguntar me paralizó. Pero en lugar de eso, me abrió los brazos, y yo me dejé caer en ellos, sintiendo que, por ahora, esa era la única verdad que podía manejar. El deseo de no perder lo que aún teníamos. El abrazo de Javier fue un ancla, un recordatorio de todo lo que aún estaba en juego. Me aferré a él con fuerza, sintiendo cómo la tensión que había llevado encima durante semanas comenzaba a aflojarse, aunque solo fuera un poco. Él me acarició el cabello con una ternura que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas.
Y por un momento, deseé que todo pudiera volver a ser simple, a ser como antes. Nos quedamos así por un tiempo, sin decir una palabra, como si el simple contacto pudiera reparar las grietas que habían aparecido en nuestra relación. Pero ambos sabíamos que el silencio no era suficiente, que las heridas que habíamos causado y los secretos que aún ocultábamos no desaparecerían por sí solos. Finalmente, Javier se apartó un poco y me miró a los ojos. Su expresión era seria, pero en sus ojos todavía había algo de esperanza, una chispa que no había desaparecido por completo. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. Me limpié las lágrimas con la manga, intentando encontrar las palabras adecuadas para describir el torbellino de emociones que sentía. «No lo sé. Me siento agotada, confundida». Hice una pausa tomando aire. «Pero quiero intentar arreglar esto, Javier. Quiero encontrar una manera de volver a sentirme segura, de volver a ser nosotros». Él asintió, aunque parecía que esas palabras le pesaban. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Yo también quiero eso, pero sé que no va a ser fácil». Se detuvo, mirándome con una franqueza que me dolió. «Ambos hemos cambiado, y no podemos simplemente fingir que nada ha pasado». Sabía que tenía razón, y esa realidad era aterradora. Habíamos llegado a un punto donde las viejas soluciones ya no funcionaban, y la única manera de seguir adelante era enfrentar todo lo que habíamos estado evitando. «¿Crees que podemos hacerlo?», pregunté, mi voz quebrada por el miedo. Javier me miró durante un largo momento como si estuviera buscando una respuesta en mis ojos. Finalmente, me tomó de las manos y apretó suavemente. «No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una advertencia. La esperanza estaba ahí, pero era frágil y dependía de que ambos estuviéramos dispuestos a enfrentarnos a la verdad, a lo que realmente éramos y deseábamos. Asentí, porque aunque el miedo todavía me perseguía, no estaba dispuesta a rendirme. Decidimos empezar por hablar, por compartir nuestros miedos y deseos sin juzgar ni huir. Esa misma tarde nos sentamos en la sala, cada uno con una taza de té entre las manos, y comenzamos a desentrañar lo que había estado guardado por tanto tiempo. «Cuando me pediste que hiciera eso», dije, mi voz temblando al recordar aquella noche en la cocina, me sentí traicionada y confundida. No entendía por qué querías algo tan extraño. Javier miró su taza, como si el té pudiera darle las respuestas que buscaba. «Lo sé, y me arrepiento de habértelo dicho de esa manera». Hizo una pausa, respirando profundamente. «No se trataba solo de ti. Era algo sobre mí, sobre cómo me he sentido atrapado en una versión de nuestra relación que ya no nos hace felices. Quería explorar algo diferente, pero no supe cómo explicártelo sin herirte». Sus palabras eran un reflejo de lo que yo misma había sentido, y eso me hizo ver que no era el único que se sentía perdido. Ambos habíamos estado luchando, tratando de encontrar la felicidad en caminos diferentes, pero nunca lo habíamos admitido hasta ahora. «Yo también me he sentido atrapada», confesé, mi voz apenas un susurro. «He sentido que he estado viviendo según las expectativas de todos, menos las mías. Y cuando aparecieron las tentaciones no supe cómo manejarlo». Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No hubo juicio, solo comprensión. «¿Tentaciones?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de miedo y aceptación. Tragué saliva, sintiendo el peso de la confesión que estaba a punto de hacer. «Sí, he tenido sentimientos por alguien más, pero no fue algo que busqué, y estoy tratando de entender por qué pasó». El silencio que siguió fue pesado, pero no fue el estallido que había temido. Javier cerró los ojos por un momento, como si necesitara procesar lo que acababa de oír. «Agradezco que me lo digas», dijo finalmente, aunque su voz estaba quebrada. «No puedo decir que no me duela,
porque lo hace. Pero esto es lo que nos prometimos, ser honestos, incluso cuando es difícil. Sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas de nuevo y me odié por el dolor que le estaba causando, pero sabía que esta conversación era necesaria, que si alguna vez íbamos a sanar, teníamos que empezar desde aquí, desde la verdad. No quiero perderte, Javier. Mis palabras eran sinceras, aunque todavía estaba asustada. Pero tampoco quiero seguir viviendo una vida en la que ambos estamos fingiendo. Él asintió, y por un momento pareció que había envejecido años en unos segundos. Entonces no finjamos más. Su voz era baja pero firme. Sigamos siendo sinceros, incluso si eso nos lleva a lugares que no queremos ver. Nos miramos, dos personas heridas, pero aún aferradas a la esperanza de que había algo por lo que valía la pena luchar. No teníamos las respuestas, pero estábamos dispuestos a buscarlas, a explorar lo que habíamos temido durante tanto tiempo. El primer paso había sido dado, y aunque el camino sería largo y difícil, sabía que estábamos dispuestos a intentarlo, juntos. El sol se escondía lentamente tras el horizonte, bañando la sala con una luz anaranjada que parecía acentuar las sombras que aún pesaban sobre nosotros. Javier y yo nos quedamos sentados en silencio, procesando las confesiones que acabábamos de hacer, como si cada palabra fuera un pedazo de verdad que debía asentarse en nuestro corazón antes de que pudiéramos continuar. Había algo extraño en ese silencio. No era vacío, sino lleno de posibilidades. Era como si hubiéramos abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, y el aire fresco de la verdad comenzara a entrar, aunque todavía doliera. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté al fin, mi voz apenas un susurro. Javier miró hacia la ventana, donde la luz del atardecer se reflejaba en el cristal. Podía ver la tensión en su mandíbula, la lucha interna que estaba librando. Finalmente se giró hacia mí, con una mirada que era un crisol de emociones: amor, dolor y algo parecido a la esperanza. No lo sé, Clara, pero creo que necesitamos redescubrir quiénes somos, tanto juntos como por separado. Sus palabras eran medidas, pero había sinceridad en ellas. No podemos seguir pretendiendo que todo se arreglará sin esfuerzo. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, a lo que hemos cambiado, y decidir si el amor que aún queda es suficiente para construir algo nuevo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Había algo liberador en aceptar que no teníamos todas las respuestas, en admitir que estábamos perdidos, pero aún dispuestos a encontrar nuestro camino, incluso si era diferente al que habíamos recorrido antes. Me da miedo pensar en lo que podría significar, admití, mi voz temblando. Miedo de que, al final, descubramos que somos demasiado diferentes. Javier se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Su toque era cálido, pero también frágil, como si estuviera sosteniendo algo que podía romperse en cualquier momento. El miedo es normal, pero no podemos dejar que nos paralice. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Tal vez necesitemos tiempo para nosotros mismos, para entender qué queremos realmente, pero también sé que todavía te amo, y ese amor merece al menos un intento honesto. Sus palabras me dieron una sensación de vértigo, como si estuviera al borde de un precipicio y él me estuviera ofreciendo su mano. No sabía si al saltar encontraríamos una manera de volar juntos o si caeríamos al vacío, pero estaba dispuesta a arriesgarme. Yo también te amo, Javier, dije, y era cierto, aunque mi corazón seguía dividido por la confusión y el dolor. Y quiero que este intento sea real, aunque no sea fácil. Un destello de algo parecido a la esperanza pasó por sus ojos y me sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Nos quedamos allí, aferrados a esa promesa,
sabiendo que no resolvería todo, pero que era un punto de partida. Las semanas siguientes se sintieron como un delicado equilibrio entre sanar y explorar. Javier y yo comenzamos a tener conversaciones más profundas, enfrentando las cosas que habíamos dejado de lado durante años. A veces, esos diálogos nos acercaban, y otras veces nos hacían sentir más distantes, como si todavía hubiera un abismo que no sabíamos cómo cruzar. Decidimos darnos espacio para redescubrir quiénes éramos como individuos. Javier volvió a dedicarse a sus pasatiempos, la carpintería y el senderismo, actividades que siempre había disfrutado, pero que había abandonado por las demandas de nuestra vida juntos. Verlo encontrar placer en esas cosas de nuevo me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado él también, de cuánto habíamos sacrificado sin siquiera notarlo. Por mi parte, comencé a escribir un diario, intentando desentrañar mis pensamientos y sentimientos. A veces, me sorprendía escribiendo sobre Diego, sobre la chispa que había encendido en mí y la conexión que todavía me atormentaba. Pero en lugar de sentirme culpable, empecé a aceptar que esa experiencia había sido una parte de mi viaje, un reflejo de las necesidades y deseos que había ignorado durante tanto tiempo. Un día, mientras escribía en el parque, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Diego. Mi corazón dio un vuelco y me tomó un momento antes de abrirlo. Espero que estés bien. He estado pensando en ti y en todo lo que compartimos. Solo quiero que sepas que te deseo lo mejor, sea cual sea el camino que elijas. Leí el mensaje varias veces, dejando que las palabras se asimilaran. Había una ternura en ellas que me hizo sonreír, pero también una aceptación que me conmovió profundamente. Diego no estaba tratando de atarme a él, sino de liberarme, de permitir que siguiera mi camino, incluso si ese camino no lo incluía. Respiré hondo y escribí una respuesta. Gracias, Diego. Yo también he pensado en ti y siempre guardaré nuestros momentos con cariño. Pero ahora necesito encontrarme a mí misma y decidir qué es lo mejor para mi vida. Cuando envié el mensaje, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era el cierre perfecto, pero era un cierre suficiente. Una forma de seguir adelante sin dejar puertas abiertas que complicaran más las cosas. Volví a casa esa tarde y encontré a Javier en la cocina, preparando la cena. Me sonrió al verme y en su sonrisa vi algo nuevo: aceptación. Pero también la promesa de que estábamos juntos en esta montaña rusa de emociones y decisiones. ¿Cómo fue tu día?, preguntó su voz cálida y curiosa. Bien, sonreí, sintiendo que el peso en mi pecho se aligeraba un poco más. Me siento más en paz. Él asintió, y vi cómo sus hombros se relajaban, como si esa simple declaración hubiera sido una pequeña victoria para ambos. Nos acercamos, dispuestos a seguir luchando, a seguir intentando, incluso cuando no sabíamos qué nos deparaba el futuro. Por ahora, el intento era suficiente. Y quizás con el tiempo sería más que eso. El aire de finales de otoño era fresco y limpio, trayendo consigo la promesa de un cambio inevitable. Las hojas caían lentamente de los árboles, formando un manto de colores cálidos sobre el suelo, y yo me encontraba de pie junto a la ventana de nuestra sala, observando cómo el mundo seguía adelante, transformándose a pesar de todo. Habían pasado meses desde que Javier y yo decidimos enfrentar nuestra verdad y explorar la posibilidad de sanar. No fue un proceso sencillo y tuvimos que atravesar conversaciones dolorosas y momentos en los que parecía que todo se desmoronaría. Pero también hubo instantes de risa y redescubrimiento, pequeños milagros cotidianos que comenzaron a reparar lo que creíamos irrecuperable. Javier entró a la sala en ese momento, su sonrisa más tranquila que nunca. Había estado trabajando en un proyecto de carpintería y sus manos estaban cubiertas de polvo de madera, algo que antes me habría molestado, pero que ahora me parecía entrañable. Se acercó a mí y me rodeó con sus brazos, un gesto que se había convertido en nuestra forma de recordarnos que estábamos juntos, incluso en la incertidumbre. ¿En qué piensas?, preguntó.
apoyando su barbilla en mi hombro. Le sonreí, relajándome en su abrazo. En lo mucho que hemos cambiado, en cómo era imposible imaginar este momento hace tan solo un año. Javier se quedó en silencio, considerando mis palabras, y luego asintió. Sí, pero aquí estamos. Sus brazos me apretaron un poco más fuerte. Y eso es lo que importa. Habíamos aprendido a vivir con nuestras imperfecciones y con las cicatrices que habían dejado nuestros errores. En lugar de seguir ignorándolos, los habíamos aceptado como parte de nuestra historia, y eso nos había hecho más fuertes, más auténticos. Decidimos que nuestro amor no era algo estático, sino un proceso en constante evolución, uno que requería esfuerzo, honestidad y, sobre todo, la voluntad de crecer juntos. Un par de semanas después, Javier y yo hicimos un viaje a las montañas, un lugar donde ambos siempre habíamos sentido una conexión especial. Alquilamos una pequeña cabaña de madera con vistas a un lago sereno, y el aire frío y puro era un alivio para nuestras almas, aún en proceso de curación. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía completamente presente, sin pensar en el pasado o preocuparme por el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, nos sentamos juntos en el porche, con las manos entrelazadas. La brisa jugaba con mi cabello, y el sonido de las hojas susurrando al viento llenaba el espacio con una serenidad inigualable. «Gracias por no rendirte», dijo Javier, su voz baja pero firme. Me giré hacia él, viendo la sinceridad en sus ojos. Esos ojos que conocía tan bien, que habían visto mis momentos más vulnerables y me habían amado incluso cuando yo no sabía cómo amarme a mí misma. «Gracias a ti», respondí, mi corazón lleno de gratitud, por estar dispuesto a caminar este camino conmigo, incluso cuando no teníamos un mapa. Nos miramos en silencio, compartiendo una sonrisa que contenía todo lo que habíamos vivido, y en ese momento sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era una paz que no dependía de la perfección ni de la ausencia de problemas, sino de la aceptación de que la vida es un viaje lleno de giros inesperados y que, a pesar de todo, habíamos elegido seguir juntos. Al regresar a casa, supe que nuestro viaje no había sido solo un escape de la realidad, sino una reafirmación de lo que habíamos decidido construir. Sabíamos que todavía habría días difíciles, que el proceso de sanar y mantener nuestra relación requeriría esfuerzo continuo, pero estábamos dispuestos a seguir trabajando en ello, a seguir eligiéndonos mutuamente cada día. Una tarde, mientras organizábamos unas cajas viejas en el desván, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros años juntos. Las imágenes mostraban momentos felices, pero también recordé los desafíos que habíamos superado. Javier se acercó y miró las fotos conmigo, y nos reímos al ver nuestras caras jóvenes y despreocupadas. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, y había un tono de asombro en su voz. «Y todavía nos queda mucho por recorrer», añadí, sintiendo como la esperanza se asentaba de manera más permanente en mi corazón. Nos abrazamos, y supe que no importaba cuántos obstáculos se interpusieran en nuestro camino. Estábamos comprometidos a enfrentarlos juntos, con amor y honestidad. La vida seguía, y con ella, nosotros también. Habíamos aprendido que no existe un amor sin dificultades, y que las relaciones no son cuentos de hadas, sino historias reales, llenas de matices, errores y, sobre todo, segundas oportunidades. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra, y eso era lo único que importaba. El sol se ponía, llenando nuestra casa con una cálida luz dorada, y mientras el día daba paso a la noche, sentí una certeza dentro de mí. Estábamos exactamente donde necesitábamos estar.